Bienvenidas y bienvenidos a Mindfulness para Simples Mortales, el podcast donde aprendemos de mindfulness o atención plena, sin complicaciones y sin tener que irnos a vivir a una montaña. Este es un espacio para gente común, simples mortales como tú y como yo, abrumados por las circunstancias de todos los días. El trabajo, la familia, los pendientes, las notis que no paran y un largo etcétera. Si estás buscando cómo gestionar el estrés, mejorar tu bienestar y tener un poco de calma sin complicarte de más la existencia, estás en el lugar correcto. Aquí hablamos de mindfulness de forma directa y práctica. Yo soy Ernesto Calderón, fundador de la Clínica para el Estrés. Comenzamos. Hola, qué bueno que estás otra vez por aquí en un episodio nuevo de Mindfulness para Simples Mortales. Te invito a que si este es el primer episodio que escuchas, puedas también escuchar los demás. En los anteriores, pues vas a saber qué es mindfulness, para qué se usa, para qué sirve, cómo se practica. Incluso vas a encontrar también algunas meditaciones guiadas que estoy seguro te van a ayudar bastante. Y si ya me sigues o has escuchado los otros episodios, pues ya sabes de qué va. Este es un canal de divulgación y también de enseñanza de mindfulness. Así es que bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Quiero iniciar este episodio pidiéndote algo muy especial. Te voy a pedir que pienses en lo que hiciste en los últimos 30 minutos, cualquier cosa que haya sido, ya sea trabajar, comer, hablar con alguien, trasladarte de un punto a otro. Y ahora dime, ¿cuánto de ese tiempo estuviste realmente ahí? Es decir, ¿cuánto de este tiempo estuviste presente en serio? Y cuando me refiero a que estuviste presente, quiero decir cuánto tiempo estuviste concentrado o concentrada en esa actividad únicamente. Y aquí te va otra pregunta. ¿Cuánto tiempo estuviste pensando en otra cosa? O incluso estuviste haciendo una cosa u otra cosa paralela a tu actividad principal, como revisando el teléfono o saltando de un pensamiento a otro sin ningún hilo claro. ¿Ya? Muy bien. Si la respuesta te resulta un poco incómoda, entonces estás en un episodio que necesitas escuchar definitivamente. ¿Por qué te lo digo? Porque hoy vamos a hablar de la atención, de lo que ocurre cuando la perdemos, de cómo se nota en el cuerpo, en tu mente y en la manera de estar con los demás. También vamos a hablar de qué podemos hacer desde el mindfulness para recuperar nuestra atención sin grandes dramas ni promesas imposibles. Solo herramientas pequeñas que puedes empezar a probar ya mismo. Así es que te invito a que te quedes hasta el final porque vale mucho la pena. Para muchas personas, lo primero que se hace por la mañana, incluso antes de levantarse de la cama, es agarrar el teléfono y comenzar a ver notificaciones, mensajes, noticias, actualizar tus redes, etcétera, etcétera. Y todo esto entra de golpe en una mente que acaba de salir del sueño. Ese ya por sí solo es un problema, porque lo que hacemos en los primeros minutos del día le dice mucho a nuestro cerebro sobre cómo va a funcionar el resto de la jornada. Y cuando el primer mensaje que recibe es que tiene que hacer 100 cosas y tienes que procesarlas ya porque urgen, entonces el sistema nervioso arranca en modo alerta, no en modo presencia. Y así empieza el día, fragmentado, reactivo, respondiendo a estímulos en lugar de observar y notar tu cuerpo, tus pensamientos o tus sensaciones. Y antes de que alguien piense que este episodio va de demonizar la tecnología, lo aclaro desde ahora, no va por ahí.
Las pantallas, las aplicaciones, el acceso permanente a la información son herramientas, pero ese no es el problema. El problema es cuando el uso de esas herramientas deja de ser una elección y se convierte en un reflejo. Por ejemplo, cuando abres Instagram sin realmente haber decidido abrirlo. Suena un poco raro, pero piensa un poco. Estoy seguro que te ha pasado, ¿verdad? Y si no fue Instagram, tal vez fue TikTok. ¿O qué tal cuando revisas el correo por milésima vez en el día, aunque sepas que no hay nada urgente? ¿O cuando tomas el celular en el momento exacto en que una tarea se pone mínimamente incómoda? Ese es un gran clásico. Eso también es el famoso piloto automático. Y en lo que respecta a tu atención, el piloto automático es el enemigo silencioso. No hace ruido, no avisa, solo te lleva de un lugar a otro mientras tú vas por la vida sin darte cuenta. Pero ojo, porque claro que eso te pasa factura. Ese comportamiento tiene un costo. Cuando la atención vive saltando de un estímulo a otro durante horas, empiezan a ocurrir cosas que quizás reconoces, pero no siempre conectas con ellas. Las tareas que antes hacías con cierta soltura empiezan a costar más, no porque seas menos capaz, sino porque tu cerebro llega a ellas ya cansado de haber cambiado de canal 50 veces o más antes del mediodía. La energía mental que necesitarías para pensar con claridad ya se gastó en gestionar interrupciones. Las conversaciones se vuelven más superficiales, no porque no te importe la otra persona, sino porque una parte de tu mente siempre está en otro sitio, y eso se nota. Las personas perciben cuando estás y cuando no estás, aunque físicamente ya sabemos que estás sentado ahí frente a ellas. Y luego está algo que me parece especialmente importante. Esto es la pérdida de contacto con lo que ocurre dentro de ti o la pérdida de contacto con tu mundo interior. Porque la atención no es solo lo que diriges hacia afuera, también es la capacidad de mirarte a ti mismo o hacia adentro, de saber qué sientes, qué necesitas, qué es lo que quieres. Y cuando esa atención vive perpetuamente capturada por lo externo, entonces lo interno queda en silencio, queda sin ser escuchado, totalmente invisibilizado o ignorado. Y no porque no haya nada ahí, sino porque nunca hay un momento de quietud suficiente para escucharlo. Y esto nos lleva a concluir que el costo de la atención fragmentada no es solo de rendimiento, no, es de calidad de vida. Ahora voy a describir una serie de síntomas que aparecen cuando la atención lleva tiempo dispersa. Y aquí te voy a pedir que escuches estos síntomas con honestidad, porque lo hago para que reconozcas el terreno, no para que te asustes. Porque muchas veces etiquetamos estas experiencias como cansancio, ansiedad, como falta de motivación, sin identificar o sin darnos cuenta que detrás de todo eso hay un patrón de atención que se ha ido desregulando poco a poco. El primer síntoma es la sensación de que tu mente no para. Siempre hay un ruido interno o un ruido de fondo. Es como si fuera una lista de cosas mostrándose constantemente. Conversaciones sin cerrar, ideas que aparecen y desaparecen sin que las hayas invitado. Y no es un pensamiento concreto que puedas tomar y resolver. Es más bien como una neblina mental que está ahí todo el tiempo. Después está la dificultad para terminar lo que empiezas. Por ejemplo, puedes abrir un documento, escribes 2 líneas y ya quieres revisar el teléfono.
Empiezas a leer y a los 3 párrafos tu mente ya está totalmente en otra parte. Y al final tienes 5 tareas a medias y la sensación de no haber avanzado en ninguna de ellas. Y también aparece algo que muchas personas describen como fallos en la memoria, como olvidar para qué entraste a una habitación, leer un mensaje y olvidarlo por completo antes de responderlo, o llegar a mitad de una frase hablando y perder el hilo. Esto no es un problema de memoria en el sentido clínico. Es que la atención no estaba suficientemente presente cuando la información tenía que registrarse. La atención dispersa también se manifiesta en el cuerpo. Un síntoma frecuente es un cansancio que no corresponde con el esfuerzo real del día. Llegas al final de la tarde agotado o agotada, pero si te preguntas qué hiciste, la lista no parece muy larga. Ese cansancio es el costo o la factura por cambiar de foco 100 veces, por procesar estímulos sin parar y tener el sistema nervioso en alerta constante sin haber hecho nada físicamente extenuante. También puede aparecer tensión muscular en los hombros, tener la mandíbula apretada, el cuello rígido, y eso no es porque estés en una situación de peligro real, sino porque el cuerpo lleva horas respondiendo a pequeñas microalertas que el entorno digital genera de forma continua y no ha tenido un momento de silencio o de quietud. También hay un síntoma corporal que me parece especialmente revelador. Es la intolerancia al silencio. Y no me refiero a que no escuches nada, sino a lo siguiente. Por ejemplo, cuando estás en una fila y no tienes el teléfono a la mano, ¿puedes simplemente estar ahí sin hacer nada? Para muchas personas, la sola pregunta genera una incomodidad real, como si el silencio fuera algo que hay que resolver urgentemente en lugar de tener un espacio de recuperación. También aparece lo que podríamos llamar la adicción al estímulo inmediato. Cuando una tarea se pone un poco difícil o aburrida, en lugar de permanecer o quedarte con esa incomodidad, entre comillas, quedarte el tiempo suficiente para superarla, el impulso es escapar hacia algo más fácil, evadir muy rápidamente. Por ejemplo, te puedes ir a una historia de Instagram, un video corto, un mensaje, y ese escape a corto plazo tiene un precio. Tu tolerancia al esfuerzo sostenido se va reduciendo con el tiempo. Y finalmente, y quizá lo más importante, es la desconexión de uno mismo o la desconexión de ti mismo. Cuando llevas mucho tiempo con la atención siempre puesta hacia afuera, en lo que hay que hacer, en lo que dicen los demás, en lo que pasa en las pantallas, pierdes el hilo de lo interno. No sabes bien cómo estás, tampoco sabes muy bien qué necesitas. Y de alguna forma te conviertes como en un extraño o en una extraña para ti mismo. Y bueno, me imagino que tal vez te estás preguntando por qué es importante recuperar tu atención. Y es una pregunta muy válida para la cual trataré de dar respuesta de forma muy sencilla. Toma en cuenta que tu atención decide qué es lo que existe para ti y, de acuerdo a los postulados del mindfulness, lo que existe para ti en cada momento es exactamente aquello a lo que le estás prestando atención. No lo que está pasando en el mundo, sino lo que estás percibiendo en ese instante concreto en tu cuerpo, en tu mente o en tu entorno inmediato. Piénsalo así. Puedes estar en un lugar bonito con personas que quieres, comiendo algo súper rico, y si tu atención está en el teléfono o en una preocupación, esa experiencia pierde valor. Estás físicamente ahí, pero eso no significa que estés presente. Y la vida en ese momento te pasa de largo.
Por el contrario, puedes estar haciendo algo aparentemente sencillo, incluso algo totalmente rutinario, y si estás genuinamente ahí, con todos los sentidos, esa experiencia tiene profundidad. Como decimos en México, tiene sabor, tiene realidad. Entonces, la atención no solo te conecta con el mundo, te conecta con tu propia vida. Permíteme compartirte este dato. En el año 2010 se llevó a cabo un estudio con más de 2,000 personas a las cuales les preguntaban en momentos aleatorios del día 3 cosas. ¿Qué estaban haciendo? Si su mente estaba en lo que hacían y qué tan bien se sentían. Lo que encontraron fue lo siguiente. Las personas pasaban casi la mitad de su tiempo pensando en algo distinto a lo que estaban haciendo. Y cuando la mente estaba en otro lugar, los niveles de bienestar eran consistentemente más bajos, independientemente de la actividad que estuvieran realizando. O sea que no importaba si estaban haciendo algo agradable o aburrido. Lo que importaba eran si estaban presentes o no. La conclusión de ese estudio es sencilla, pero muy poderosa. Una mente que divaga es una mente menos feliz. No porque pensar sea malo, sino porque vivir en el futuro o en el pasado de forma constante te desconecta de lo único que realmente tienes o lo único que realmente tenemos, que es lo que está ocurriendo ahora, en el momento presente. Y antes de pasar a compartirte cómo hacer para recuperar nuestra atención, permíteme decirte que hay una razón más por lo cual es muy importante trabajar en recuperar nuestra atención. Y esta conecta directamente con el mindfulness. Cuando entrenas la capacidad para dirigir tu foco de atención de forma consciente, ¿qué crees? Pues que también recuperas el acceso a tu mundo interior. Porque conocerte a ti mismo o a ti misma no es algo que ocurra por generación espontánea, no es algo que porque lo desees va a suceder. Requiere tiempo y requiere atención. Requiere momentos en los que no estés consumiendo información, sino simplemente observando qué ocurre dentro de ti, qué sientes, qué piensas, sobre todo cuando nadie te interrumpe, qué es lo que se mueve. Esa escucha interna es la base de muchas cosas que valoramos, como tomar decisiones que realmente nos representan, saber cuándo decir que sí y cuándo decir que no, reconocer cuando estamos bien y cuando necesitamos parar. Todo eso necesita atención. Y si esa atención siempre está afuera, cautiva, esperando el siguiente estímulo, lo interno queda sin voz, por lo que recuperar la atención no es solo una cuestión de productividad ni de concentrarse mejor en el trabajo. Es una cuestión de presencia, de salud, de calidad de vida, de estar realmente aquí viviendo y no solo respirando. Muy bien, tuve que dividir este episodio en 2 partes. La verdad es que es bastante contenido y no quiero tener este episodio de más de 30 minutos. Entonces, en esta primera parte, pues hablamos acerca de la importancia de la atención, de cómo afecta el tener una atención dispersa a nuestra mente, nuestro cuerpo e incluso nuestras relaciones. Y para el próximo episodio, les prometo que lo voy a subir antes del lunes. Yo creo que el miércoles a más tardar ya va a estar la segunda parte, porque tampoco quiero que pase tanto tiempo antes de darle continuidad al tema. Entonces, el miércoles estaremos hablando de las prácticas o las acciones que yo les sugiero para recuperar su atención.
Por lo mientras, les mando un saludo muy afectuoso, incluyendo un apapacho, un buen abrazo.